Hubo un tiempo en que Estados Unidos era el ejemplo máximo de poder y prosperidad, el ideal al que muchas naciones aspiraban. Sin embargo, el panorama actual revela una nación que se desmorona rápidamente, empujada por decisiones erradas, visiones cortoplacistas y una política exterior impulsiva, personificada especialmente durante la administración de Donald Trump. Lo que una vez fue un faro de libertad se ha transformado en un epicentro de inestabilidad, marcado por acciones imprudentes que no solo han perjudicado a su propia población, sino también a países vecinos. Entre los más afectados se encuentra México, que ha sufrido directamente los efectos de estas maniobras de poder sin sentido. Para los mexicanos, trabajadores, agricultores, emprendedores, el impacto ha sido claro. Conocen de primera mano las consecuencias de una retórica hostil y medidas que van más allá de palabras ofensivas o muros físicos. Las verdaderas barreras son las económicas, aranceles agresivos y políticas que han empobrecido a millones. Trump no ha mostrado ningún interés en la historia compartida entre ambas naciones ni en el aporte fundamental que la comunidad mexicana ha hecho al crecimiento económico de Estados Unidos. En lugar de reconocer ese esfuerzo, optó por construir un enemigo ficticio, utilizando a México como chivo expiatorio para desviar la atención de los problemas estructurales de su país, muchos de los cuales nacen de su propio mandato. Las decisiones adoptadas por su administración, como la presión sobre empresas para que regresen fábricas al territorio nacional o los aranceles impuestos a productos mexicanos, no fueron estrategias reales de recuperación, sino espectáculos montados para el público. Pero detrás de la puesta en escena, la realidad fue otra. Estados Unidos ha perdido competitividad global, y cuando una potencia deja de confiar en sus fortalezas internas, recurre al miedo, a la coerción y al aislamiento. La historia ha demostrado que todos los imperios que siguen ese camino acaban enfrentando un mismo destino, el colapso. Trump, cegado por su afán de dominio, creyó que levantar barreras comerciales era suficiente para revertir el declive. Supuso que aplicar impuestos a los productos provenientes de México, Canadá, Europa o China obligaría al mundo a doblegarse. Sin embargo, la globalización no se detiene con muros ni con decretos. Esas políticas no revitalizaron la industria nacional, solo aceleraron su desgaste. El resultado, una espiral de inflación, recesión y pérdida de credibilidad. Aplicar aranceles del 25%, 30% o más no eliminó la presencia de productos extranjeros, simplemente elevó los precios y trasladó la carga económica a los trabajadores, irónicamente, el sector que Trump afirmaba proteger. Hoy, un automóvil ensamblado en México, con piezas provenientes de distintos rincones del mundo, se ha convertido en un lujo para muchas familias estadounidenses. Los consumidores en Texas, California o Florida notan como el precio de lo más básico, un simple carrito de supermercado, ha escalado sin freno. ¿La raíz de este fenómeno? Las políticas arancelarias impuestas durante la era Trump, presentadas como grandes victorias, pero que en realidad han sido un tiro en el pie para la economía estadounidense. La historia está llena de advertencias ignoradas. El Imperio Británico, que alguna vez dominó mares y mercados, creyó que los privilegios se podían blindar con barreras comerciales y políticas coloniales. Sin embargo, esa misma soberbia lo llevó a caer desde la cúspide del poder hasta convertirse en una isla con escasa influencia global. Hoy, bajo el liderazgo de Trump, Estados Unidos parece estar recorriendo ese mismo camino hacia el abismo. Los aranceles, que supuestamente debían proteger la industria nacional, han fracturado las cadenas de suministro globales que daban vida al modelo económico estadounidense. Sin insumos asequibles de México o de Asia, muchas fábricas simplemente no pueden operar. Empresas tecnológicas enfrentan aumentos descomunales en sus costos y pierden competitividad frente a potencias como China, Corea del Sur y la Unión Europea. Las consecuencias están a la vista. El valor del dólar ha caído bruscamente, solo entre enero y abril perdió casi un 10%, y los inversionistas globales han comenzado a mover su capital hacia otras monedas más estables, como el euro, el yen o incluso el yuan. Las grandes corporaciones, que en su momento apoyaron a Trump por los beneficios fiscales, ahora miran con preocupación cómo el país se vuelve un terreno hostil para el capital, la innovación y el crecimiento. Porque la prosperidad, en un mundo interconectado,
no se construye levantando muros. Se construye tendiendo puentes. Y esos puentes han sido sistemáticamente destruidos por la política exterior impulsiva y el discurso divisivo del expresidente. Nadie comprende mejor las consecuencias de esta visión errada que México. Millones de trabajadores mexicanos, que forman parte vital de cadenas productivas internacionales, hoy ven peligrar sus empleos. Los aranceles encarecen los productos agrícolas, que pierden competitividad. Miles de pequeños negocios, desde exportadores de alimentos hasta talleres familiares, luchan por mantenerse en pie frente a un país que antes fue su aliado y hoy actúa como agresor. La política arancelaria de Trump nunca fue una verdadera estrategia económica. Fue un espectáculo populista, diseñado para manipular la percepción de los votantes, haciéndoles creer que los estaba protegiendo, cuando en realidad estaba sembrando caos e inestabilidad en toda la región. Si Estados Unidos quisiera realmente recuperar su liderazgo global, necesitaría abrir espacios de diálogo, impulsar la cooperación y transformar su modelo económico hacia uno sostenible e inclusivo. Pero Trump eligió el camino inverso, el del aislamiento, los impuestos punitivos y las promesas vacías que conducen directo a la decadencia. Y cuando ese castillo de naipes se venga abajo, no solo pagarán el precio los estadounidenses. Las repercusiones alcanzarán a toda América. El precio de las decisiones tomadas en Washington no lo pagará solo Estados Unidos. México, y con él, toda la región, arrastra las consecuencias de estar ligada a una economía que antaño fue motor de desarrollo, y que hoy se está convirtiendo en una pesada carga. Donald Trump no solo desencadenó una tormenta económica dentro de su propio país, también provocó ondas sísmicas devastadoras para sus aliados más cercanos. México, que durante décadas ha sido un socio comercial clave y un vecino estratégico, se ha convertido en el blanco preferido de sus políticas cargadas de hostilidad y falta de visión. Los aranceles impuestos a productos mexicanos actúan como un golpe directo al corazón de nuestra economía. Interrumpen las dinámicas de producción, exportación y empleo. Productos como el aguacate, el jitomate o partes automotrices, que antes fluían libremente como parte del engranaje económico bilateral, ahora enfrentan costos adicionales y obstáculos innecesarios, motivados únicamente por el afán de Trump de convertir a México en el chivo expiatorio de su retórica política. Solo hay que observar lo que ocurre en las zonas rurales mexicanas. Agricultores que antes se enorgullecían de abastecer al mercado estadounidense ven ahora sus cosechas deteriorarse sin poder venderlas. Los precios caen en el mercado local, las exportaciones se frenan, y toneladas de productos se pudren en los controles fronterizos. Mientras tanto, en Estados Unidos, los consumidores pagan el doble por alimentos que antes eran accesibles. Esa es la ironía brutal de una política que presume ser patriótica, pero que perjudica tanto al proveedor como al comprador. Pero el golpe no se detiene en la agricultura. La industria manufacturera mexicana, particularmente las plantas de ensamblaje de autopartes y tecnología, también está siendo llevada al límite. Lo que antes era símbolo del éxito compartido entre dos economías, ahora se tambalea al borde del colapso. Las empresas estadounidenses, presionadas para relocalizar sus operaciones, descubren que fabricar en casa no es más rentable, los costos aumentan, se pierde eficiencia y competitividad frente a potencias como China o Alemania. Trump, en su intento por salvar a la industria estadounidense, ha hecho exactamente lo contrario, destruir las cadenas de valor globales que durante décadas unieron a México y Estados Unidos, generando empleo, innovación y crecimiento mutuo. Y no termina ahí. Otra víctima silenciosa de estas políticas es el flujo de remesas. Al perseguir y obstaculizar a los trabajadores migrantes mexicanos en Estados Unidos, las transferencias económicas hacia México se reducen. Familias enteras, que dependen de ese ingreso para cubrir lo básico, se ven ahora empujadas a situaciones de vulnerabilidad extrema, generando tensiones sociales que se expanden como pólvora. Así se cierra el círculo vicioso, se aplican aranceles, se bloquean remesas, se crea inestabilidad económica y social, y luego esa misma crisis se utiliza como excusa para justificar más represión, más control y más muros. Lo más paradójico es que estas medidas no están debilitando a México como se planeaba.
Al contrario, se están convirtiendo en un lastre para el propio Estados Unidos. Las empresas pierden clientes y proveedores, la industria nacional se encarece, y los mercados se desvían hacia Asia o Europa, donde las reglas del juego siguen siendo más racionales. En su afán de proteger a Estados Unidos con muros y castigos, Trump ha debilitado las bases mismas sobre las que se sostenía su grandeza. Los trabajadores estadounidenses también están pagando el precio de estas políticas erráticas, empleos cada vez más frágiles y un costo de vida que no deja de escalar. Lo que alguna vez fue una alianza sólida entre dos economías profundamente conectadas, Estados Unidos y México, hoy luce fracturada, con cicatrices profundas tanto en su estructura económica como en la confianza mutua. Imaginemos el contraste. Donde antes había largas caravanas de camiones cruzando la frontera con productos agrícolas y componentes industriales, hoy vemos filas detenidas, contenedores llenos de mercancía que se echa a perder porque ya no puede exportarse. Lo que antes eran mesas de diálogo y cooperación bilateral, se ha transformado en amenazas, imposiciones y castigos unilaterales. En lugar de construir un futuro común de desarrollo y prosperidad, las políticas impulsadas por Trump nos han dejado un horizonte marcado por la división, la desconfianza y la precariedad. Esto no es proteger a Estados Unidos. Es debilitarlo desde adentro, y arrastrar consigo a México, su vecino, su antiguo socio, su hermano. Pero el daño no termina en la frontera sur. Trump no solo ha hecho de México un blanco constante de su hostilidad política, también ha abierto frentes de conflicto comercial con buena parte del planeta. Desde China hasta Europa, pasando por Canadá, América Latina e incluso África, el expresidente convirtió al que alguna vez fue el epicentro del libre comercio mundial en un país cada vez más aislado y desconectado del escenario económico global. Y ese aislamiento tiene consecuencias. La economía estadounidense, y sus ciudadanos, están pagando el precio de esta guerra comercial global mal calculada. Fue una apuesta temeraria, y desde el primer muro arancelario, estaba condenada al fracaso. Tomemos el caso de China, su adversario preferido. Cuando Trump aplicó aranceles sobre cientos de miles de millones de dólares en productos chinos, Pekín no solo respondió con medidas equivalentes. También redobló su estrategia, estrechó lazos con nuevas regiones, amplió acuerdos y tejió redes económicas más amplias. Un ejemplo concreto fue el anuncio del presidente Xi Jinping de permitir la entrada sin aranceles de productos provenientes de los 53 países africanos. Mientras Estados Unidos imponía gravámenes de hasta el 50% a economías pequeñas, China abría sus puertas y ofrecía cooperación sin amenazas, ni chantajes. Sin disparar un solo proyectil ni levantar la voz, China ocupó el lugar que antes tenía Estados Unidos, se convirtió en el principal socio comercial de África y de vastas regiones en desarrollo. Lo mismo está ocurriendo en América Latina. México, Brasil, Argentina y otros países que durante décadas fueron tratados como aliados o incluso como extensiones del mercado estadounidense, hoy se ven desplazados y despreciados por políticas proteccionistas, insultos diplomáticos y desprecio comercial. Y ese vacío no tarda en llenarse. China, Rusia e incluso la Unión Europea están ocupando esos espacios con propuestas de cooperación y desarrollo que antes eran exclusivas de Washington. México, que durante muchos años fue el mayor socio comercial de Estados Unidos, ahora se ve forzado a diversificar sus alianzas y construir nuevos acuerdos para sobrevivir al estrangulamiento económico generado por las medidas arancelarias de Trump. Y lo más preocupante es esto: todo este proceso ha dejado en evidencia el creciente aislamiento internacional de Estados Unidos. Un país que antes lideraba desde la apertura y la influencia estratégica, hoy se encuentra solo, desconectado de muchas de las dinámicas globales que alguna vez controló. Las cumbres internacionales, que en otro tiempo eran vitrinas del poder estadounidense, hoy se han convertido en escenarios donde ese liderazgo es puesto en duda y duramente cuestionado. Aliados históricos como Canadá, Alemania y Francia, que solían respaldar a Washington sin titubeos, ahora miran con desconcierto cómo Estados Unidos les da la espalda, encerrado tras los muros que él mismo se ha empeñado en levantar. Y detrás de esos muros no hay protección, ni estabilidad. Solo hay pérdida, de influencia, de aliados, de mercados y de reputación.
Las cifras son claras: desde que Trump desató su ofensiva comercial contra China, el déficit comercial con ese país no solo no disminuyó, sino que creció. Las exportaciones estadounidenses han perdido terreno en el gigante asiático, mientras otras naciones se posicionan para ocupar ese espacio abandonado. Mientras tanto, China sigue ampliando su alcance global. Firma tratados de libre comercio como el RCEP, estrecha lazos con África, América Latina e incluso con los antiguos socios estratégicos de Estados Unidos. En lugar de liderar el mundo, Estados Unidos parece hoy estar batallando contra él, cavando una trinchera en la que se ha quedado atrapado, aislado y debilitado. La historia ofrece paralelismos inquietantes. En los años 30, la Alemania nazi también eligió un camino de confrontación, alzó muros económicos, impuso medidas unilaterales, buscó dominar al resto del mundo, y acabó siendo rechazada y derrotada. El Imperio Británico, durante siglos la potencia más influyente del planeta, cayó cuando el resto del mundo dejó de tolerar su dominio impuesto. Hoy, bajo el liderazgo de Trump, Estados Unidos parece estar recorriendo ese mismo sendero, uno que lleva al desgaste, al rechazo global y, si no corrige el rumbo, al colapso. Trump ha vendido la idea de que Estados Unidos está ganando esta guerra comercial, pero la realidad cuenta una historia muy distinta. El país pierde terreno económico al reducir sus exportaciones. Pierde influencia política al alejar a sus aliados. Y pierde su imagen global al convertirse en una potencia solitaria, desacreditada ante los ojos de la comunidad internacional. Lo más trágico es que quienes pagan el precio de estas decisiones no son los arquitectos del poder, sino los ciudadanos comunes, los trabajadores estadounidenses que ven sus empleos peligrar y su poder adquisitivo desplomarse, y los países socios, como México, que se ven arrastrados en la caída, golpeados por las sacudidas de una economía que se resquebraja. Porque cuando una potencia de este calibre tropieza, no lo hace en silencio. La caída de Estados Unidos, si se concreta, provocará ondas sísmicas que golpearán con fuerza a todos los países que dependen de su maquinaria económica. Y, sin embargo, Trump no se conformó con desencadenar una guerra económica de múltiples frentes. En su peligrosa obsesión con el poder, ha llevado a Estados Unidos a rozar el borde de un conflicto militar de gran escala. Las provocaciones constantes hacia China y Rusia, las dos potencias con capacidad real para desafiar a Estados Unidos tanto en lo militar como en lo económico y tecnológico, han elevado la tensión global a niveles alarmantes. Nunca en la era moderna se había visto a Estados Unidos tan cerca de un enfrentamiento directo con rivales de peso similar, mientras su propia estructura interna muestra signos de agotamiento. Trump lanza amenazas, presume sanciones, promueve enfrentamientos comerciales, pero lo que revela no es fuerza, sino desesperación. Desesperación de un imperio que ve cómo se le escapa entre las manos el control del mundo. Porque ya no es la potencia industrial que dominó el escenario tras la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, Estados Unidos apostó por el sector financiero, los servicios y la tecnología, y cedió su lugar como fábrica del mundo a China y otras economías emergentes. Por eso, hablar hoy de competir en una guerra prolongada contra potencias como China o Rusia no es estrategia. Es fantasía. Mientras Estados Unidos tardaría meses, incluso años, en reactivar plenamente su industria militar, China, con su inmenso poder de producción, podría poner en marcha la fabricación masiva de barcos, drones, misiles y armamento moderno con una rapidez que Estados Unidos no está en condiciones de igualar. Y no se trata solo de capacidad bélica. China se ha posicionado como el epicentro de las cadenas globales de suministro, una posición que Estados Unidos cedió voluntariamente hace décadas, empujado por la avidez de sus propias corporaciones, que priorizaron ganancias a corto plazo sobre la soberanía económica. En América Latina, y particularmente en México, sabemos bien qué significan estos juegos de poder. Cada vez que Estados Unidos se lanza a una guerra sin propósito claro, los países del sur suelen convertirse en escenarios secundarios de esa disputa, o peor aún, en moneda de cambio. Es un patrón que ya vimos repetirse demasiadas veces. Estados Unidos prometió libertad y desarrollo a naciones como Vietnam, Irak y Afganistán. ¿El resultado? Guerra, destrucción y retirada en deshonra. Y hoy, en Ucrania,
somos testigos de una nueva tragedia, decenas de miles de muertos, un país hecho ruinas, mientras Occidente observa sin capacidad real de frenar a Rusia, que avanza hacia sus objetivos con decisión implacable. Trump, cegado por su ambición, no comprende que ya no lidera una potencia invulnerable. La cruda realidad es que Estados Unidos ha sido derrotado en casi todas las guerras que ha iniciado, en Vietnam, en Irak, en Afganistán, y en este momento, se perfila otra derrota en Ucrania. En ese contexto, empujar a la nación hacia un posible conflicto abierto con China, una potencia con 4 veces más población, vasto territorio y una base industrial incomparable, no es solo una locura. Es un suicidio geopolítico. Lo más inquietante es que Trump no se ha limitado a amenazas o discursos vacíos. Ha puesto al mundo entero al borde de una nueva guerra, elevando la tensión global a niveles que no veíamos desde los años más oscuros de la Guerra Fría. Y si estalla esa guerra, las consecuencias no se quedarán en Washington o Pekín. Se sentirán en todo el continente, en México, en Canadá, en cada rincón de América Latina. Porque un conflicto de esa magnitud no solo derribaría los cimientos de la economía global, también arrasaría con la vida y el futuro de cientos de millones de personas. Lo más doloroso de todo es que, justo cuando el mundo más necesita líderes sabios, que elijan el diálogo sobre la confrontación, Trump opta por el odio, la escalada y la división. Su política no busca construir paz ni proteger el orden. Busca alimentar su ego, consolidarse como un salvador artificial, aunque eso implique destruirlo todo a su paso. Y el pueblo mexicano, que ha compartido décadas de trabajo, comercio y esfuerzo con Estados Unidos, no aceptará ser una víctima más del delirio de un líder que perdió el rumbo. Frente a este escenario, México no puede quedarse inmóvil ni resignarse a ser arrastrado por el caos. Es momento de tomar el control de nuestro destino. De dejar atrás la dependencia absoluta de un socio que ya no es confiable. La prioridad es clara: diversificar nuestros mercados, abrir nuevas rutas de exportación, fortalecer alianzas con otras regiones que busquen el desarrollo conjunto en vez del sometimiento mutuo. Esto no es simplemente una estrategia económica. Es una decisión existencial, una cuestión de soberanía y supervivencia. En un mundo en transformación, México debe defender su estabilidad con inteligencia, con visión y con independencia. Porque si no tomamos el timón ahora, el torbellino ajeno nos tragará con él. México necesita actuar con inteligencia, valentía y visión. Ha llegado el momento de construir nuevas alianzas fuera de la sombra de Estados Unidos. Fortalecer la cooperación con la Unión Europea, consolidar los lazos con China, la segunda economía mundial y el verdadero equilibrio frente al poder estadounidense, y expandir nuestras relaciones con los países del sudeste asiático, África y América Latina. Contamos con ventajas innegables, una ubicación geopolítica estratégica, abundante mano de obra calificada, y productos agrícolas reconocidos a nivel mundial. Si sabemos capitalizar esas fortalezas con una estrategia sólida, México podrá sostenerse por sí mismo y posicionarse como un socio confiable, autónomo y con un enorme potencial en el mundo multipolar que emerge. El modelo en el que una sola superpotencia dictaba las reglas ya no tiene vigencia. Este nuevo contexto global ofrece a México la oportunidad histórica de redefinir su papel, no como satélite de una potencia en declive, sino como nación soberana que decide su rumbo con firmeza. Pero para mirar hacia afuera, primero debemos fortalecernos por dentro. México necesita unidad. Los intentos de dividirnos, como lo ha hecho Trump con su discurso de odio, solo prosperan si dejamos que lo hagan. Si nos mantenemos unidos, ninguna política hostil podrá doblegarnos. Los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, a pesar de los ataques y desprecios, siguen siendo un puente invaluable entre ambas naciones. Ellos representan con orgullo lo mejor de nuestra cultura, esfuerzo, tenacidad y creatividad. Por eso, México debe proteger sus derechos y reconocer su aporte como parte esencial de nuestra identidad global. No podemos seguir siendo piezas descartables en los juegos de poder de otros. Cuando la economía estadounidense se tambalea por inflación, recesión o conflictos comerciales, es el momento de que México se eleve, atraiga inversiones, fomente la producción y mejore su competitividad.
cada campesino, cada emprendedor, cada trabajador debe tenerlo claro: el futuro de México no depende de las decisiones de un presidente extranjero, y menos aún de figuras que solo saben dividir, cerrar fronteras y construir muros en lugar de puentes. Hoy más que nunca, México necesita una nueva mentalidad, firmeza ante la presión externa y apertura estratégica al mundo. Los tiempos de obediencia ciega han terminado. La debilidad creciente de Estados Unidos bajo Trump abre un espacio que países como el nuestro deben aprovechar con sabiduría. Para lograrlo, es urgente invertir en lo esencial: educación, ciencia, tecnología, infraestructura, y en especial, en la dignidad de nuestros trabajadores, quienes son los primeros en sufrir el impacto de decisiones ajenas a sus intereses. Y a cada mexicano que escucha o lee estas palabras, no dejemos que el odio ni la división nos paralicen. Convirtamos el agravio en acción, la injusticia en oportunidad, y la adversidad en fuerza. México ya ha resistido invasiones, saqueos y traiciones. Esta tormenta también pasará. Y si actuamos con inteligencia, unidad y confianza, no solo resistiremos, saldremos fortalecidos. Porque el futuro no se construye con muros, ni con amenazas, ni con aranceles, sino con puertas abiertas, manos firmes y un corazón valiente. Hoy quiero hablarles de ese famoso proyecto de ley que muchos presentan como algo grandioso, pero que en realidad es bastante preocupante. Acaba de recibir el visto bueno del Senado y, mientras grabo esto, está regresando a la Cámara de Representantes para su última revisión, lo que ellos llaman reconciliación. Ya era momento de analizarlo, porque la mayor parte de su contenido está definida, más allá de los pequeños ajustes que puedan agregar antes de aprobarlo de forma definitiva. Mi intención hoy es abordar un aspecto que muchas discusiones políticas y análisis han evitado. Me refiero a cómo este proceso legislativo, que debería ser transparente y en favor del pueblo, se convierte en un juego de favores, una especie de compra de voluntades, en la que desde la Casa Blanca se ofrecen incentivos o beneficios a senadores con tal de asegurar su apoyo para una ley que, en el fondo, perjudica a la mayoría de los estadounidenses. Así que empecemos por ahí. ¿Cuál es el verdadero problema que casi nadie menciona? Es bastante directo. El mayor desafío que enfrenta la economía estadounidense, y que todos, en el fondo, conocemos, es el nivel de desigualdad que hemos alcanzado. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se destacaba por tener una distribución de riqueza más equitativa que, por ejemplo, muchos países de Europa Occidental. Hoy, sin embargo, estamos peor que ellos. En las últimas 4 décadas, hemos tomado un rumbo acelerado hacia una concentración cada vez mayor de la riqueza. Para que se entienda bien, en Estados Unidos ha ocurrido una redistribución de los recursos, pero no la que tanto temen algunos políticos, esa fantasía de que los pobres le quitarán a los ricos. No. La redistribución que realmente ha sucedido es de abajo hacia arriba. Se ha vaciado el bolsillo de las clases trabajadoras y medias para enriquecer aún más a quienes ya estaban en la cima. Permítanme mostrarles con cifras lo grave que es esta desigualdad. Tomemos a la mitad de la población del país. Somos alrededor de 330 millones de personas, así que estamos hablando de unos 165 millones de ciudadanos. ¿Saben cuánto patrimonio poseen en conjunto? Apenas el 2% del total de la riqueza nacional. Esa mitad de la sociedad debe sobrevivir compartiendo una mínima fracción de lo que existe. Si logran dimensionar eso, entenderán por qué se dice que la mitad del país vive en la pobreza. Y no es exageración ni retórica, es la cruda realidad. Ahora enfoquémonos en el siguiente 40% de la población. Este grupo es más acomodado que la mitad más pobre, aunque todavía está lejos del nivel del 10% más adinerado. Ya hablamos del 50% con menos recursos, ahora observamos a quienes podríamos considerar la clase media estadounidense. ¿Qué parte de la riqueza nacional manejan estas personas? Aproximadamente un 30%. Esto ya debería llamar la atención. Ese 90% de la población total, la mitad más pobre más la clase media, posee en conjunto menos de un tercio de toda la riqueza del país. ¿Qué significa esto? Que el 10% restante, el sector más privilegiado,
concentra el otro 70% de los recursos. Es decir, 2/3 de toda la riqueza están en manos de una pequeña minoría. Esa es una desigualdad enorme, que hace prácticamente imposible sostener una verdadera democracia, donde cada persona cuente por igual. Porque cuando el 90% apenas accede a una pequeña parte de lo que genera, mientras una minoría se queda con la mayoría del pastel, lo que obtenés es una sociedad profundamente desequilibrada. Y es desde esta perspectiva que hay que mirar uno de los movimientos económicos más importantes del primer gobierno de Donald Trump, la reforma fiscal aprobada en diciembre de 2017. Esa medida significó un recorte masivo de impuestos para grandes empresas y personas adineradas. Justamente para quienes menos lo necesitaban. Eran los mismos que ya venían ganando más y más con el paso de los años, beneficiándose de una transferencia continua de riqueza desde los sectores medios y bajos hacia ellos. No requerían ninguna ayuda, pero Trump se las dio de todos modos. Ese gesto es, en gran parte, la razón por la cual muchos quisieron que él volviera para un segundo mandato. Lo recompensaron por haberlos beneficiado con esa política. Y, como era de esperarse, una vez de regreso, continuó por el mismo camino, renovó esos recortes fiscales y sumó nuevos beneficios para los de arriba. Con este nuevo proyecto de ley, incluso algunos republicanos con algo de sentido común reconocen que el panorama solo empeorará. La desigualdad se intensificará, al igual que sucedió con la primera reforma tributaria. Si de verdad quisiéramos hacer grande a América otra vez, eso implicaría volver a tiempos en los que la riqueza estaba distribuida de forma más equilibrada, no aumentar la concentración como lo estamos haciendo ahora. Pero Trump no va a decirles eso. Porque él forma parte de ese grupo exclusivo que está en la cima y responde a sus intereses, no necesariamente a los de quienes lo votaron, sino a los que lo llevaron al poder. Y esa diferencia es crucial. Estamos construyendo una sociedad marcada por una desigualdad extrema. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que cuando las mayorías comprenden cuánto están perdiendo, en oportunidades, empleos, sueldos dignos, ascensos, y calidad de vida, no lo aceptan eternamente. Llega un punto en que esa desigualdad se vuelve insostenible. Y cuando eso ocurre, quienes más se beneficiaron suelen terminar perdiéndolo todo. Es un patrón que se ha repetido una y otra vez a lo largo del tiempo. Para quienes creen que esto no podría ocurrir en nuestro país, les digo que ya está pasando. La situación actual es insostenible. La élite millonaria que domina el Senado y la Cámara de Representantes continúa acumulando riqueza sin límite, confiando en que nunca enfrentarán las consecuencias. Llevan haciéndolo desde hace tiempo, pero ese margen de maniobra se está agotando. Ya hemos llegado a un punto crítico donde la desigualdad es tan extrema que el sistema no aguanta más. Además, el Partido Demócrata está tan influenciado y atado a sus grandes financiadores que no logra ofrecer una oposición real y efectiva. Mirando hacia afuera, en países como Francia, hemos visto 2 veces en los últimos años cómo el gobierno intentó avanzar hacia niveles de desigualdad similares a los que estamos viendo aquí. Y en ambas ocasiones, la población salió masivamente a protestar en las calles. Los partidos de izquierda, progresistas y anticapitalistas unieron fuerzas para frenar esa marcha hacia una mayor desigualdad. De hecho, en Francia, por ley, al graduarte de la secundaria o la universidad y conseguir un empleo, tienes derecho a 5 semanas de vacaciones pagadas al año. ¿Se dan cuenta? Eso es un derecho garantizado, no un beneficio negociable. Así que la próxima vez que escuchen a algún político estadounidense decir que somos el mejor país del mundo, recuerden estas diferencias. En Francia, y en otros países similares, el sistema de salud cubre a todos desde el nacimiento hasta la muerte, sin importar si tienes trabajo o qué seguro te ofrece tu empleador. Es un derecho universal. Como profesor universitario, también puedo decirles que en Francia la educación superior es gratuita. No hay matrícula ni cuotas, solo debes cubrir tus gastos de alojamiento y alimentación. No se espera que los estudiantes carguen deudas enormes al terminar sus estudios. Todas estas cosas son una carga para nuestra sociedad porque no las permitimos. Si queremos un país justo y funcional,
necesitamos que los más ricos contribuyan con una parte significativa de su riqueza para sostener una sociedad decente, en vez de permitir que se queden con la mayor parte de la riqueza generada por todos. La realidad es que la mayoría de nosotros producimos la riqueza en fábricas, oficinas y comercios, pero apenas recibimos un tercio de lo que generamos. El 10% más rico, en cambio, concentra 2/3 de esa riqueza, acumulándola en sus juntas directivas y corporaciones, mientras el resto de la población lucha por lo que les corresponde. Debemos encontrar el valor y la firmeza para actuar, no solo por nosotros mismos, sino también por nuestros hermanos, hermanas y por las futuras generaciones, y no permitir que la creciente desigualdad promovida e impulsada por el señor Trump continúe sin control. Esta tendencia nos está llevando hacia un camino del que ninguno querría presenciar sus etapas finales. Si este tipo de análisis les resulta útil para alimentar un debate nacional o para definir cómo debería ser esa conversación en el país, consideremos lo siguiente: la forma en que organizamos la producción en nuestra sociedad, a través de la relación entre empleadores y empleados en el mercado, da lugar a un sistema donde la explotación del trabajo, la apropiación del excedente económico y su distribución estructuran la base misma de nuestra sociedad. Hasta ahora, esa estructura fundamental no ha sido realmente cuestionada, ni por China ni por los países BRICS en conjunto. Lo que sí han desafiado es el dominio económico que Occidente, especialmente el G7, compuesto por Estados Unidos, Canadá, Japón, Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania, ha tenido durante décadas. Ese dominio parece haber llegado a su fin. Es probable que no volvamos a ver una época semejante, y esto marca el declive de Europa y de la influencia americana en el mundo. Estamos en un punto histórico que probablemente impactará la economía y la política global de formas que aún no podemos comprender completamente. Sin embargo, la estructura central del capitalismo, esa relación empleador-empleado que define la organización social y económica, sigue intacta y sin un desafío real. ¿Cómo y si los BRICS cuestionarán esta relación es una incógnita por ahora? Sí, como señala el profesor Patnaike, esta base estructural permanece sin cambios, entonces no sorprende que las decisiones políticas sigan en manos de una élite pequeña que, en muchos casos, pone en riesgo a la mayoría de la población, con consecuencias graves como guerras y conflictos. Así está construido el sistema, y aunque los BRICS alteran quién está en el poder y buscan ser incluidos en el juego global, no están cambiando la esencia de esa estructura. La reivindicación de estas élites es que ya no quieren ser subordinados a Occidente, y eso es un cambio enorme y significativo, pero sigue siendo solo una parte del panorama. Si miramos hacia atrás, durante la Gran Depresión de los años 30, la desigualdad disminuyó considerablemente. Sin embargo, una vez que esa crisis terminó, se retomó un modelo capitalista que fomentó un aumento constante de la desigualdad, llevándonos al extremo actual, donde personas como Elon Musk o Jeff Bezos acumulan riquezas que superan a las de los antiguos faraones con sus imperios esclavistas. En cualquier sociedad, debe existir un sistema de producción, porque los seres humanos no pueden vivir eternamente recolectando frutos o cazando. Necesitamos comprender cómo funciona ese sistema y qué cambios son necesarios para evitar que continúe generando más desigualdad y sufrimiento. Desde los inicios de la humanidad y a lo largo de miles de años, las sociedades han dependido de producir cada vez más aquello que necesitan para sobrevivir y prosperar. Producen su propio alimento, construyen sus viviendas, fabrican su ropa y así sucesivamente. La idea central de Marx apunta a esto: en el proceso mismo de producción surge, se sostiene y se profundiza la desigualdad social. Por eso, los esfuerzos sinceros por alcanzar la igualdad, la fraternidad, la justicia y la democracia suelen fracasar o, en el mejor de los casos, solo lograrse por un tiempo limitado. La manera en que organizamos la producción en las sociedades modernas ha sido un obstáculo para alcanzar esos ideales proclamados en las revoluciones francesa y estadounidense, que dieron origen al capitalismo en esas regiones. Marx afirmaba que toda sociedad humana implica asignar a ciertos individuos la tarea de emplear sus habilidades y fuerza, tanto mental como física, para transformar elementos que encuentran en la naturaleza y convertirlos en algo útil para la humanidad. Por ejemplo, la gente aprendió a reconocer a la oveja como un recurso, y descubrió que su lana, mediante el trabajo humano, podía convertirse en vestimenta que nos protege y abriga.
Asimismo, a lo largo del tiempo, aprendimos a transformar fenómenos naturales, como la energía de un rayo, en electricidad, y otros recursos de la naturaleza en bienes que satisfacen nuestras necesidades. Sin embargo, cuando una sociedad organiza esta producción, también toma una segunda decisión crucial: determina qué porcentaje de la población debe encargarse de realizar ese trabajo productivo, y qué parte quedará exenta de hacerlo. Esto tiene sentido, en parte, porque las comunidades desean preservar su continuidad y transmitir su cultura y recursos a las futuras generaciones. Es importante recordar que los niños, especialmente en sus primeros años, son consumidores que no pueden contribuir con trabajo productivo, son demasiado pequeños, débiles y sin la coordinación necesaria para hacerlo. Por eso, la sociedad establece que quienes producen deben generar más de lo que consumen, creando así un excedente. Este excedente sirve, entre otras cosas, para alimentar y cuidar a los niños, permitiendo que crezcan y se conviertan en adultos. Sin ese excedente, la supervivencia de la comunidad estaría en riesgo. Las sociedades siempre han entendido que es necesario organizar quién realiza cada tarea, quién hornea el pan, quién confecciona la ropa, quién prepara la comida, y así sucesivamente. Pero también saben que esta organización debe garantizar la producción de un excedente, es decir, quienes trabajan, aunque no todos, porque los niños, por ejemplo, no deben generar más de lo que consumen para sostener a los que no producen. Aquí es donde Marx comienza a reflexionar más profundamente. Se puede llegar a una situación en la que ciertas personas, no solo los niños, sino algunos adultos, queden exentas de trabajar para producir los bienes básicos que todos necesitamos, como la alimentación, la vestimenta y el refugio. Así comenzó la esclavitud. ¿Quiénes son esos individuos en la esclavitud? Los amos. Ellos no tienen que realizar trabajo físico ni mental. Viven en casas lujosas, disfrutan de comida abundante, visten ropas elegantes y llevan una vida de privilegio. Todo esto es posible porque otros, los esclavos, producen en tal cantidad que alcanzan para alimentar y vestir no solo a los amos, sino también para mantener un excedente suficientemente grande como para cuidar a los niños y sostener una comunidad entera. Según Marx, ese es el mecanismo de la esclavitud: los amos se aseguran de que los esclavos consuman lo menos posible. Los obligan a trabajar al máximo, generando la mayor cantidad posible, mientras ellos se apropian de la mayor parte del excedente. Además, mantienen un grupo de personas que no trabajan y que se encargan de controlar y reprimir a los esclavos, llamándolos el ejército. Su función es asegurarse de que los esclavos cumplan con su labor y mantengan la producción al máximo, recibiendo apenas una mínima parte de lo que generan. Esto sirve para maximizar el excedente y garantizar la vida lujosa de los amos. Sin embargo, Marx señala que la esclavitud puede ser superada. Sabemos que a lo largo de la historia, los esclavos se rebelaron y en muchos casos lograron abolirla, como ocurrió en la antigua Roma, durante la Guerra Civil estadounidense, y en numerosos otros lugares. Pero el sistema que reemplazó a la esclavitud, el feudalismo, liberó a las personas en un sentido legal, pues los siervos no eran propiedad directa de los señores, pero no cambió la estructura fundamental. Todavía había una pequeña élite en la cima, los señores, y un grupo subordinado, los siervos. Y los señores, con la riqueza que obtenían del excedente producido por los siervos, buscaban que éstos trabajaran más y a un costo menor, empleando mecanismos similares a los amos esclavistas, aunque en un sistema diferente. Este sistema tampoco pudo cumplir el sueño de libertad, igualdad y fraternidad. Cuando el feudalismo fue superado, principalmente porque los siervos ya no lo toleraban, llegó la era del capitalismo. Ya no había esclavos ni siervos, ni amos ni señores en ese sentido, pero las desigualdades continuaron. Los empleados vieron sus salarios presionados a la baja, mientras que los empleadores acumularon enormes fortunas, al igual que en los sistemas anteriores. La razón es simple: el sistema de producción está organizado de modo que un grupo produce un excedente que es apropiado por otro. Esa es la clave de la permanencia de la desigualdad. Quienes obtienen una parte desproporcionada del excedente lo utilizan para preservar y fortalecer esa misma desigualdad.
Aquellos a quienes se les niega la parte justa del fruto de su trabajo están destinados a producir un excedente que beneficia a otros. Hoy en día, los trabajadores deben ir a sus empleos simplemente para poder sobrevivir. En esos lugares generan un excedente económico que se refleja en las ganancias de la empresa. Estas ganancias son obtenidas por los capitalistas, que suelen recibir dividendos periódicos, a menudo en sobres que les llegan 4 veces al año. Estos capitalistas son dueños de acciones en distintas compañías, no trabajan en ellas, pero al poseer esas acciones acumulan más riqueza constantemente. Mientras tanto, el trabajador que no posee parte alguna de esa propiedad está atrapado en la necesidad de ganar lo justo para subsistir. Esto se debe a que el empleador depende de que sus empleados estén vivos y activos para poder obtener el excedente que producen. Todas las sociedades humanas están organizadas en clases sociales. Marx define esas clases basándose en quien trabaja y genera ese excedente, y quien simplemente se apropia de él. Por un lado están los trabajadores, ya sean esclavos, siervos o empleados comunes, y por otro lado están los dueños, ya sean amos, señores o empleadores, como figuras contemporáneas del tipo Elon Musk. La brecha entre estos grupos se ha ido ampliando con el tiempo. Según datos del censo estadounidense, solo el 3% de la población es empleador. Y el 10% más rico posee alrededor del 80% de las acciones de las empresas del país. Conocemos esta realidad, pero para cambiarla, para avanzar hacia una verdadera igualdad y democracia, es necesario modificar el sistema de producción. Ya no se puede mantener un modelo donde unas pocas personas dirigen fábricas, oficinas o comercios, utilizando su poder para enriquecerse y su riqueza para incrementar aún más ese poder. Mantener este sistema es, en esencia, impedir que se cumplan los ideales de libertad, igualdad y democracia. Para decirlo con las palabras de Marx, el problema radica en el capitalismo, en un sistema que organiza la producción de una manera fundamentalmente equivocada, ya que es opuesta a la igualdad y a la democracia. Lo que nadie anticipó fue que Rusia aprovecharía su vínculo con dos potencias clave dentro del grupo BRICS, India y China, para redirigir sus exportaciones energéticas. Petróleo y gas encontraron nuevos mercados sin necesidad de depender de Occidente. Esto ha servido como una advertencia para quienes siguen aferrados al dólar, el momento de soltarlo podría ser ahora, antes de que su valor siga cayendo. Una maniobra de guerra financiera, valorada en billones, que buscaba debilitar a Rusia, ha terminado siendo un golpe autoinfligido por parte del mundo occidental. ¿Estamos siendo testigos del ocaso del dominio global del dólar tras más de un siglo de supremacía? ¿Cómo es posible que Alemania, la potencia manufacturera de Europa, hoy se vea debilitada como nunca antes? El economista Richard Wolff expone verdades que los grandes medios evitan mostrar sobre los verdaderos juegos de poder internacionales. Una cifra histórica se dio a conocer la semana pasada y sirve como punto de partida para entender este cambio de época. Por primera vez, el comercio total entre los países del bloque BRICS superó el billón de dólares. Nunca antes se había alcanzado tal volumen, y eso lo dice todo. Esta tendencia no necesita exageración, el rumbo es claro. El grupo BRICS está tomando forma como una opción económica concreta frente al sistema liderado por Occidente. Hay un elemento clave en este proceso: países como Rusia, China, India, Brasil, Sudáfrica y los nuevos miembros del bloque están comenzando a hacer algo que durante siglos fue impensable. Están avanzando sin depender de Estados Unidos, Europa Occidental o Japón. Esa independencia económica no era posible antes, y esta estadística lo refleja. Han logrado crear un ecosistema interno que les permite intercambiar recursos, vender productos y obtener insumos sin necesidad de recurrir al sistema financiero tradicional de Occidente. Durante siglos, como herencia del colonialismo, regiones enteras de Asia, África y América Latina quedaron atrapadas en una dependencia estructural del modelo capitalista occidental. Aunque algunos países lograron romper con la dominación política, como ocurrió con los movimientos de liberación en India o en África, la sumisión económica continuó. Hoy, sin embargo, están construyendo una alternativa real. Una estructura que décadas atrás fue imaginada en la conferencia de Bandung pero que no pudo concretarse entonces. Ahora, ese sueño se está materializando,
y gran parte del impulso lo ha dado China. Esto no significa que todo lo que ocurre allí deba ser aprobado sin críticas, pues como cualquier otro país tiene sus errores. Pero lo que han conseguido en términos de reconfigurar el orden económico global es innegable. Según Richard Wolff, el impulso de China ha sido clave para que el bloque BRICS se consolide como una alternativa económica real frente al sistema dominado por Occidente. Este cambio en el equilibrio global ha generado un efecto dominó. La postura desafiante de Estados Unidos en el escenario internacional ya no intimida como antes, al contrario, acelera su propio aislamiento. Hoy, los países del BRICS tienen la posibilidad de decirle a Washington, cuanto más actúen como una potencia arrogante y aislada, más rápido construiremos una alternativa sólida que terminará por dejarlos al margen del nuevo orden global. Y es una advertencia seria. Si Estados Unidos no modifica su enfoque, sus propias decisiones podrían convertirse en el motor de su debilitamiento. Hay dos ejemplos que reflejan esto con claridad. El primero es la expansión de la OTAN hacia el este. Desde el final de la Guerra Fría, había un entendimiento informal de que la alianza no se movería hasta la frontera rusa. Sin embargo, a pesar de las advertencias y de saber que esto provocaría tensiones, Estados Unidos y sus aliados siguieron adelante. Cuando incorporaron países como Polonia o Rumanía, Rusia no tenía la fuerza suficiente para reaccionar. Pero al llegar a Ucrania, la situación cambió. Para febrero de 2022, cuando las tropas rusas entraron en el Donbass, Moscú ya contaba con mayor capacidad militar y, además, tenía un respaldo económico concreto gracias a los BRICS. Esto le permitió a Rusia enfrentar las sanciones sin depender de Occidente. La primera reacción de Europa y Estados Unidos fue sancionar, cortar el suministro de gas y petróleo ruso como forma de castigo. Se suponía que eso paralizaría la economía rusa, bajo la idea de que sin clientes, un país exportador de energía colapsaría. Lo que no calcularon fue que Rusia tenía a India y China como mercados alternativos dispuestos a comprar todo el crudo y gas disponible. El resultado fue el opuesto al esperado. No solo Rusia resistió, sino que la medida provocó una crisis energética en Europa y una mayor desdolarización global. En otras palabras, el castigo terminó afectando más a quien lo impuso. Por eso muchos expertos ven estas sanciones como un autogol. Este escenario también es un mensaje para quienes aún confían plenamente en el dólar. Hay una tendencia clara hacia su debilitamiento, y no actuar a tiempo podría significar pérdidas importantes. La estrategia occidental terminó fortaleciendo el bloque contrario. Así empieza a cerrarse un ciclo de hegemonía que duró más de 100 años, y economías como la alemana, alguna vez modelo de eficiencia industrial, hoy atraviesan momentos de debilidad. Quienes no comprenden el alcance de lo que representa el bloque BRICS están quedando atrás. China, por ejemplo, ya no depende de vender en Estados Unidos. Si el expresidente Trump impone nuevos aranceles, las empresas chinas simplemente redireccionan su producción hacia otros mercados dentro del bloque. El impacto de esta reconfiguración no es solo económico, tiene implicancias geopolíticas profundas. Tomemos el caso de Israel e Irán. Si Irán logra formalizar su ingreso al grupo BRICS, contaría con un respaldo estratégico y diplomático mucho mayor, incluyendo el apoyo potencial de potencias como Rusia, China e India. En ese contexto, cualquier intento de conflicto directo se vuelve extremadamente delicado. La diferencia poblacional y regional es abismal, y sin el viejo sistema de dominio colonial, ese tipo de enfrentamientos ya no son viables. En resumen, el mundo está cambiando. Y quienes se nieguen a adaptarse, corren el riesgo de quedarse completamente fuera del nuevo mapa global. Según Richard Wolff, el impulso de China ha sido clave para que el bloque BRICS se consolide como una alternativa económica real frente al sistema dominado por Occidente.
Este cambio en el equilibrio global ha generado un efecto dominó. La postura desafiante de Estados Unidos en el escenario internacional ya no intimida como antes, al contrario, acelera su propio aislamiento. Hoy, los países del BRICS tienen la posibilidad de decirle a Washington, cuanto más actúen como una potencia arrogante y aislada, más rápido construiremos una alternativa sólida que terminará por dejarlos al margen del nuevo orden global. Y es una advertencia seria. Si Estados Unidos no modifica su enfoque, sus propias decisiones podrían convertirse en el motor de su debilitamiento. Hay dos ejemplos que reflejan esto con claridad. El primero es la expansión de la OTAN hacia el este. Desde el final de la Guerra Fría, había un entendimiento informal de que la alianza no se movería hasta la frontera rusa. Sin embargo, a pesar de las advertencias y de saber que esto provocaría tensiones, Estados Unidos y sus aliados siguieron adelante. Cuando incorporaron países como Polonia o Rumanía, Rusia no tenía la fuerza suficiente para reaccionar. Pero al llegar a Ucrania, la situación cambió. Para febrero de 2022, cuando las tropas rusas entraron en el Donbass, Moscú ya contaba con mayor capacidad militar y, además, tenía un respaldo económico concreto gracias a los BRICS. Esto le permitió a Rusia enfrentar las sanciones sin depender de Occidente. La primera reacción de Europa y Estados Unidos fue cortar el suministro de gas y petróleo ruso como forma de castigo. Se suponía que eso paralizaría la economía rusa, bajo la idea de que sin clientes, un país exportador de energía colapsaría. Lo que no calcularon fue que Rusia tenía a India y China como mercados alternativos dispuestos a comprar todo el crudo y gas disponible. El resultado fue el opuesto al esperado. No solo Rusia resistió, sino que la medida provocó una crisis energética en Europa y una mayor desdolarización global. En otras palabras, el castigo terminó afectando más a quien lo impuso. Por eso muchos expertos ven estas sanciones como un autogol. Este escenario también es un mensaje para quienes aún confían plenamente en el dólar. Hay una tendencia clara hacia su debilitamiento, y no actuar a tiempo podría significar pérdidas importantes. La estrategia occidental terminó fortaleciendo el bloque contrario. Así empieza a cerrarse un ciclo de hegemonía que duró más de 100 años, y economías como la alemana, alguna vez modelo de eficiencia industrial, hoy atraviesan momentos de debilidad. Quienes no comprenden el alcance de lo que representa el bloque BRICS están quedando atrás. China, por ejemplo, ya no depende de vender en Estados Unidos. Si el expresidente Trump impone nuevos aranceles, las empresas chinas simplemente redireccionan su producción hacia otros mercados dentro del bloque. El impacto de esta reconfiguración no es solo económico, tiene implicancias geopolíticas profundas. Tomemos el caso de Israel e Irán. Si Irán logra formalizar su ingreso al grupo BRICS, contaría con un respaldo estratégico y diplomático mucho mayor, incluyendo el apoyo potencial de potencias como Rusia, China e India. En ese contexto, cualquier intento de conflicto directo se vuelve extremadamente delicado. La diferencia poblacional y regional es abismal, y sin el viejo sistema de dominio colonial, ese tipo de enfrentamientos ya no son viables. En resumen, el mundo está cambiando. Y quienes se nieguen a adaptarse, corren el riesgo de quedarse completamente fuera del nuevo mapa global. Lo que realmente está desapareciendo ante nuestros ojos es el viejo modelo colonial que dio forma al orden mundial durante los últimos 400 años. Ese sistema fue el eje que sostuvo al capitalismo global tal como lo conocemos, aunque no debió haber sido así. Sin embargo, así fue como se desarrolló la historia, y ahora sus consecuencias están regresando con fuerza, en un mundo que ha cambiado profundamente. Los BRICS, este grupo de naciones que en pocos días volverá a reunirse tras haber alcanzado un volumen de comercio interno superior al $1 billón, se están consolidando como los nuevos protagonistas del escenario internacional. Mientras tanto,
Estados Unidos observa desde la barrera, porque hoy, poco más puede hacer. Vamos a profundizar un poco más. Hace tan solo unos meses, el euro y el dólar estaban casi en paridad. Sin embargo, al revisar el tipo de cambio hoy, el euro ha subido y se cotiza a 1,18 dólares. Eso significa que el dólar se ha devaluado un 18% frente a la moneda europea. Y esta caída tiene consecuencias muy claras. Cuando el dólar pierde valor, se necesita más dinero para comprar divisas extranjeras, lo que envía una señal preocupante a todo aquel que posea activos denominados en dólares. China, por ejemplo, tiene en su poder cerca de 700.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, y Japón, aún más. Esa devaluación implica que esas tenencias ahora valen casi una quinta parte menos que antes. Es un mensaje contundente, porque esta pérdida de valor está ocurriendo a una velocidad que alarma incluso a los economistas más conservadores. Por eso, cada vez más personas e instituciones están soltando sus dólares, buscando refugio antes de que el deterioro sea aún mayor. Y mientras no haya señales de que esto se detenga, esa tendencia seguirá. Si la Reserva Federal, por presión política, decide reducir las tasas de interés, como podría exigirlo un eventual regreso de Trump, la situación podría empeorar aún más. Ahora, pongamos esto en perspectiva histórica. El único logro económico significativo de la presidencia de Trump fue su reforma fiscal de diciembre de 2017, que consistió en un masivo recorte de impuestos dirigido a grandes empresas y personas con altos ingresos. Este movimiento ocurrió justo después de un periodo de 40 años, desde mediados de los 70, en el que se produjo una gigantesca transferencia de riqueza desde la clase trabajadora y media hacia los sectores más ricos del país. En otras palabras, nunca antes en un siglo, las corporaciones o los multimillonarios habían necesitado menos una rebaja fiscal. Y sin embargo, la recibieron de todos modos. Esto mostró a una élite económica actuando sin límites, intentando acumular todo lo que pudieran antes de que el sistema que los beneficia colapsara. Este tipo de comportamiento no es nuevo, suele verse en los imperios cuando comienzan su declive. La gente con más poder económico, precisamente por estar en la cima, intenta proteger sus privilegios a toda costa, mientras que la mayoría de la población termina cargando con las consecuencias del deterioro. En ese momento, los demócratas fueron tan débiles que no pudieron bloquear la medida ni revertir su impacto. Lo único que lograron fue introducir una cláusula para que esos beneficios fiscales expiren en diciembre de este año. En aquel momento, parecía muy lejano. Ahora, ese plazo está a punto de cumplirse. Al devolver al señor Trump al poder, lo que hicieron fue facilitar el siguiente paso lógico: eliminar las limitaciones que, con debilidad, los demócratas habían logrado imponer en 2017. Y eso es exactamente lo que plantea la nueva propuesta legislativa: hacer permanentes los recortes impositivos que originalmente estaban destinados a expirar a fines de este año, e incluso ampliarlos. Así, la desigualdad que se ha intensificado durante las últimas 4 décadas no solo persistirá, sino que se agravará aún más. Mientras se eliminan ayudas sociales esenciales, se blindan beneficios fiscales para los sectores más ricos. Según el análisis de Richard Wolff, esta dinámica representa una amenaza directa para la cohesión social, ya que deja a los sectores más vulnerables pagando el costo del deterioro del sistema. En sus palabras, esa es hoy la mayor amenaza para la estabilidad del país. Los recortes no son simbólicos, se están reduciendo programas de asistencia médica para personas de bajos ingresos, al mismo tiempo que se amplían privilegios para quienes menos los necesitan. Incluso algunos legisladores, tanto demócratas como republicanos, han llegado a reconocer lo absurdo de esta situación. El programa SNAP, que entrega cupones de alimentos a familias necesitadas, está siendo desfinanciado. A personas que ya tienen poco, se les está quitando comida y atención médica. Es como una caricatura de la desigualdad, pero hecha realidad. Wolff también menciona su investigación sobre la economía de Nueva York. La ciudad más rica de Estados Unidos, es al mismo tiempo una de las 10 más pobres del país. Aunque parezca contradictorio, ambas afirmaciones son verdaderas.
Si se observa la proporción de personas que viven en la pobreza o justo por debajo de ella, Nueva York aparece en la lista de las ciudades con mayor índice de exclusión social. Pero si se mide la concentración de riqueza, también lidera el ranking, más de 80.000 millonarios, 88 personas con fortunas superiores a los 100 millones, y 66 multimillonarios viven allí. ¿Cómo puede una ciudad ser tan rica, y a la vez tan pobre? La respuesta está en la inmensa desigualdad que atraviesa la sociedad. Una brecha tan marcada entre quienes tienen mucho y quienes no tienen nada no puede sostenerse por mucho tiempo. Y menos aún en un país que durante el siglo XX se promovió como una sociedad excepcional, donde, decían, todos pertenecían a la clase media, sin ricos ni pobres extremos. Ese relato está desmoronándose. Y lo que queda a la vista es una realidad que apunta al colapso del pacto social. Los sectores más excluidos observan, comparan y toman nota. Ven, por ejemplo, que existen unidades policiales especiales como EIS, encargadas de hostigar y reprimir a inmigrantes pobres. Y es lógico que muchos se pregunten, ¿cuánto falta para que los siguientes en ser perseguidos sean los ciudadanos pobres nacidos aquí? Todo esto lleva a una escalada peligrosa. Hoy, en ciudades como Los Ángeles, ya se están organizando patrullas civiles voluntarias. Vecinos que recorren zonas habitadas por inmigrantes, cámaras en mano, con capacitación legal, listos para intervenir y documentar abusos. Esto es un reflejo del nivel de tensión al que se está llegando. Según Richard Wolff, lo que estamos presenciando es la consecuencia inevitable de una desigualdad descontrolada. La polarización económica se transforma en polarización social. Y a medida que esa grieta se profundiza, el tejido que alguna vez mantuvo unido al país se rompe. Un país sin un contrato social sólido no solo pierde su identidad, también pone en riesgo su estabilidad política, económica y civil. Este es el colapso final del consenso que alguna vez mantuvo cohesionada a la sociedad estadounidense. Hoy, las élites económicas están más decididas que nunca a acumular aún más riqueza, aunque eso signifique desmoronar el tejido social que les permitió prosperar. Y en esa avaricia desmedida se están sembrando las semillas de su propia caída. Incluso figuras como Warren Buffett, uno de los inversionistas más exitosos del mundo, han reconocido lo insostenible del sistema actual. En más de una ocasión ha señalado lo absurdo de que su secretaria pague un porcentaje mayor de impuestos que él mismo. Esa simple comparación dice mucho sobre la distorsión fiscal y social que atraviesa el país. Ahora bien, si ampliamos la mirada al plano internacional, podemos ver cómo los grandes fabricantes del mundo están comparando dos destinos principales para invertir y producir, Estados Unidos y China. Y en esa comparación, Estados Unidos está perdiendo terreno. Durante los últimos años, China ha mantenido una política comercial estable. Apenas ha impuesto aranceles y, cuando lo ha hecho, ha sido en respuesta directa a las medidas tomadas por Estados Unidos bajo el gobierno de Trump. En cambio, su mensaje a los fabricantes globales ha sido claro y constante: si invierten en China, encontrarán trabajadores capacitados, disciplinados, con salarios competitivos y acceso a un mercado inmenso en rápido crecimiento. Ese enfoque coherente ha tenido resultado. Luego de analizar las condiciones, muchas empresas, incluyendo gigantes corporativos estadounidenses, han decidido instalarse allí. En los hechos, han votado con los pies, trasladando sus operaciones a un país que, irónicamente, es dirigido por un partido comunista, considerado adversario político de Estados Unidos. Pero la razón es simple: China les ofrece un mejor trato. Actualmente, China sigue consolidando ese modelo: infraestructura sólida, tecnología de punta, expansión industrial impresionante y un nivel de estabilidad social que muchos envidiarían. Mientras tanto, en Estados Unidos reina la incertidumbre. Los empresarios no saben qué aranceles se impondrán mañana, ni cuál será el valor del dólar la semana que viene. El panorama político es impredecible, nadie puede asegurar cuánto durará una administración, ni cuáles serán sus decisiones. Frente a este escenario, todas las señales apuntan hacia el mismo lugar: invertir en China es, para muchos, la opción más racional. Por eso, lo que haga Trump,
o cualquier otro líder, en materia económica resulta apenas un parche menor frente a un proceso que lleva más de 3 décadas, la desindustrialización de Estados Unidos. Y como si fuera poco, en lugar de invertir en soluciones estructurales, el gobierno estadounidense recorta asistencia médica y programas de ayuda alimentaria. Al mismo tiempo, en el Reino Unido, figuras como Keir Starmer impulsan recortes para personas con discapacidad. Mientras tanto, China es reconocida internacionalmente por haber sacado de la pobreza a más de 800 millones de personas. La diferencia entre ambos modelos es abismal, y no se trata de ideología, sino de resultados concretos. Lo que se está viendo es un cambio en el panorama global, y cada decisión que se toma desde los gobiernos refleja si se está atendiendo al bien común o simplemente prolongando un modelo que ya no se sostiene. Ninguna empresa internacional va a trasladar su producción a Estados Unidos simplemente por un cambio temporal en los aranceles o una variación momentánea del tipo de cambio. Las decisiones estratégicas requieren estabilidad, previsibilidad y condiciones sostenibles en el tiempo. Y lo cierto es que hoy, muchas de esas variables en Estados Unidos están fuera de control o van rumbo al desastre. Tomemos como ejemplo la caída del 18% en el valor del dólar. ¿Qué significa eso para una empresa que necesita importar materias primas o componentes desde el exterior? Significa que cualquier posible ventaja queda completamente anulada. No hay ahorro que valga si los costos de importación se disparan por el tipo de cambio. Basta con analizarlo con lógica para entender por qué las promesas de reindustrialización nunca se concretaron. Ni durante la administración de Trump, ni con la de Biden, ni con las nuevas promesas del propio Trump en campaña, el regreso de la manufactura nunca ocurrió. Y no se trata de falta de voluntad política, sino de una realidad más profunda. Todos los factores que un ejecutivo considera antes de mover su planta de producción, costo laboral, infraestructura, seguridad jurídica, volatilidad política y financiera, les están gritando, no lo hagan. Es un riesgo enorme. Las políticas erráticas, las subas y bajas imprevistas de aranceles o tasas de interés, sumadas a la creciente polarización interna, refuerzan la percepción de que Estados Unidos no es un entorno confiable para el largo plazo. A esto se suma otro aspecto clave, el declive del llamado poder blando estadounidense. En el pasado, cuando Estados Unidos lideraba el mundo con su influencia cultural, ideológica y diplomática, muchas decisiones internacionales orbitaban a su alrededor. Agencias como USAID, más allá de las críticas que pueda recibir, eran herramientas de influencia global que ayudaban a generar consensos en organismos como las Naciones Unidas. Hoy, eso prácticamente ha desaparecido. La ansiedad dentro del propio Washington es evidente. Ya no pueden movilizar al mundo con palabras o diplomacia. Y eso ha llevado a redoblar la apuesta en el terreno donde aún conservan supremacía, el militar. Durante décadas, Estados Unidos ha gastado más en defensa que los siguientes 9 países combinados, incluyendo a Rusia, China y aliados como Alemania o Japón. Esta abrumadora inversión ha consolidado la idea de que, si ya no se puede liderar con el ejemplo económico o cultural, al menos se puede imponer con poder militar. De allí viene el culto al ejército como último pilar de influencia. Y ese enfoque se vio claramente cuando, sin previo aviso y sin una declaración formal de guerra, el expresidente Trump ordenó un ataque contra Irán, en pleno proceso de negociaciones diplomáticas. Fue un acto unilateral, seguido por un llamado al diálogo, como si la demostración de fuerza fuese suficiente para retomar el control del tablero. Eso no es diplomacia, es intimidación. Y aunque puede funcionar a corto plazo, es evidente que esa es la última carta que le queda al imperio. Por eso los BRICS son tan relevantes hoy, representan una alternativa real frente a un sistema que ya no convence, ni inspira, ni domina como antes. Y es momento, como bien señala Wolf, de que algunos economistas dejen de ignorar esta realidad. El mundo cambió, y quienes se nieguen a aceptarlo se quedarán atrapados en un relato que ya no corresponde con los hechos.